Hola, soy el doctor Brian Adrián Priego Parra y hoy vamos a hablar sobre los trastornos de la temperatura corporal. La temperatura corporal va a variar a lo largo del día y va a ser distinto en hombres y mujeres, en mujeres dependiendo del ciclo menstrual. Lo normal es una temperatura de 36 a 37.5. Valores por encima de esto vamos a considerarlo ya fiebre y hipotermia por otra parte va a ser cuando tenemos valores por debajo de 35. Hay distintos métodos en los que nosotros podemos evaluar la temperatura. Lo más frecuente es hacerlo vía axilar, sin embargo la mejor forma es vía rectal o vía oral. El control de la temperatura va a estar dado a cabo por el hipotálamo, el núcleo preóptico y los termorreceptores que tenemos en la piel, el corpúsculo de Krauss para frío y Ruffini para calor. Aquí se van a percibir las señales externas de frío o calor y se va a mandar la información hacia los centros superiores donde se va a integrar y se va a emitir una respuesta que podría ser, por ejemplo, la piloerección o la vasoconstricción o temblores. Los seres humanos perdemos calor de 4 formas: radiación, convección, conducción y evaporación. Y podemos producir calor de otras distintas, por ejemplo, el metabolismo basal, ingiriendo alimentos o bebidas, por acción de algunas hormonas o por lipólisis. Ahora hablaremos sobre trastornos por cambios en la temperatura, comenzando con trastornos asociados a hipertermia. En este caso, los calambres por calor es una condición bastante frecuente que se caracteriza por espasmos dolorosos, sobre todo en población de riesgo, que podrían ser deportistas, bailarinas o gente que trabaja en lugares muy calientes. El diagnóstico es clínico, realmente no se necesita pedir laboratorios y el tratamiento es reposar, hidratar. El síncope por calor va a ser un desmayo y probablemente lo más grave del síncope no es el desmayo per se, sino la caída que se asocia con el desmayo, porque en población vulnerable como en ancianos puede asociarse a fracturas. El síncope normalmente se debe por una deshidratación y una salida de sodio de la célula. Es más frecuente en ancianos y en deportistas y el tratamiento consiste en poner al paciente en posición de Trendelenburg, que normalmente con esto revierten el síncope e hidratar. El agotamiento por calor es simplemente la fatiga, que va a ser por una pérdida de electrolitos. El tratamiento es pues reposar e hidratar de acuerdo al plan de severidad. Es una condición variante que en realidad podemos tener agotamiento leve hasta un agotamiento severo que conlleve arritmias cardíacas. El golpe de calor o insolación va a ser una auténtica emergencia médica. En esto los pacientes van a mostrar datos de disfunción del sistema nervioso central, encefalopatía en general, temperatura corporal elevada y convulsiones. Puede haber falla orgánica múltiple y aquí podemos encontrar en el laboratorio elevación de creatinfosfoquinasa que nos indicaría rhabdomiólisis, hipernatremia, hemoconcentración y marcadores de inflamación orgánica. Hay dos tipos de golpe de calor. El golpe de calor pasivo, que es el que se asocia a ancianos simplemente por estar en el ambiente o deshidratarse, y el golpe de calor activo, que es más frecuente que suceda en los deportistas. El activo es más grave porque estos pacientes pueden tener rhabdomiólisis, coagulación intravascular diseminada, hipoglucemia, hipercalemia que conlleva arritmias letales o hiperuricemia. Es de mal pronóstico si la temperatura corporal es por encima de los 42 grados, edad mayor a 50 años, datos de disfunción orgánica, coagulación intravascular diseminada y distrés respiratorio. El tratamiento puede ser de forma pasiva o activa. Pasiva sería enfriar el cuerpo por algún método, que podría ser poner compresas, hielo o sumergir al paciente, o de forma activa, con mantas enfriadoras o fármacos para inhibir el temblor. También se recomienda dar soporte orgánico y corregir la alteración que se encuentre bioquímicamente. La hipertermia maligna va a ser una condición genética hereditaria y eso se debe por mutaciones en el gen RIR1. Es una condición rara en la que los pacientes pueden reaccionar con algunos anestésicos como el haloteno y desarrollan una condición severa que se caracteriza por una reacción hipermetabólica con temperaturas que pueden alcanzar los valores superiores a 42 grados centígrados y todo esto se debe a una liberación descontrolada de calcio intracelular.
Los pacientes pueden tener datos de falla orgánica múltiple y fallecer. El síndrome neuroléptico maligno se va a caracterizar por un cuadro clínico de hipertermia e inestabilidad autonómica con síntomas motores y alteración en el estado de conciencia. El tratamiento es enfriar y se pueden dar algunos fármacos como antagonistas de calcio o agonistas de dopamina, así como medidas de soporte. Ahora hablaremos de la hipotermia. La hipotermia se va a caracterizar por una temperatura por debajo de los 35 grados. Es importante reconocer que se puede resucitar a pacientes que alcancen hasta 9 grados. Ya abajo de esta cifra no es necesario intentarlo. Y los factores de riesgo es habitar en climas fríos, hacer deportes en nieve, estar en agua o en condiciones húmedas. El cuadro clínico va a ser de acuerdo a la severidad de la hipotermia. En etapas tempranas podemos encontrar la rubicundez cutánea por vasoconstricción. En etapas ya leves, moderadas, podemos encontrar cianosis acrodistal o cianosis peribucal. Y en etapas severas podemos encontrar datos de disfunción del sistema nervioso central o congelación de extremidades. Estando en grupo, alguna de las recomendaciones para prevenir la hipotermia es la generación de calor por conducción, agruparse, y el tratamiento ya cuando tienen hipotermia es pues control respiratorio y orgánico en general y tratar de calentar al paciente. Esto puede ser mediante enfriamiento activo externo, que sería un foco externo de calor, como una cuna de calor radiante, eh, o por activo interno, que sería introducir líquidos con la finalidad de calentar el cuerpo. Estos líquidos pueden ser fluidos, hemoderivados, diálisis o calentamiento con membrana extracorpórea. Por último, el congelamiento. El congelamiento se va a caracterizar por una necrosis isquémica y generalmente suele congelarse primero zonas de cartílago y falanges distales. Cartílago como el de la nariz o el de la oreja, y las falanges distales, si no controlamos la necrosis isquémica, puede seguir avanzando hasta que se amputen extremidades completas o incluso cause la muerte. El tratamiento es debridamiento quirúrgico y escarectomía, así como pues medidas de soporte. A manera de conclusión, hay que identificar signos tempranos de distermia porque así podemos clasificar correctamente el grado y la severidad de la enfermedad. Con esto podemos dar un mejor tratamiento y estimar un pronóstico. Además, hay que emitir recomendaciones para tratar de prevenir la hipertermia o datos de hipotermia. Gracias.